Desbocado el cinismo del gobernador Rubén Rocha Moya y fiel a los falsos discursos de la 4T, Rocha sigue al pie de la letra el manual que implementó López Obrador desde su púlpito en las mañaneras. Solo existe una verdad, la suya, por grotesca que resulte. El secretario particular de su secretario particular, Juan de Dios Gámez, se convirtió por unanimidad en votación secreta en el Congreso del Estado como el relevo del desaforado Jesús Estrada Ferreiro en la presidencia del municipio de Culiacán. El secreto en el Congreso lo reveló el secretario particular de Rocha, Feliciano Castro. El cinismo en el gobierno federal tiene su réplica perfecta en Sinaloa. El no robar, no traicionar y no mentir es el discurso que emplean todos los gobiernos de la 4T para poder robar, traicionar y mentir a manos llenas. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Pues sí, es de risa, fíjese nada más, no es una charra ni mucho menos, pareciera que estamos vacilando, pero fíjese nada más que el secretario de Rubén Rocha Moya, bueno, pues ahora ocupa la alcaldía de Culiacán. Este entramado de cuates y cuotas, parientes, no la disfrazan ni tantito en esta situación. Resulta que Jesús Estrada Ferreiro, bueno, fue desaforado en el Congreso y el mismo día, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo lo escogieron? Bueno, pues ahorita vamos a platicar de ello porque nadie sabe cómo el Congreso, los diputados del Congreso escogieron a quien va a sustituir, quien sustituye. Juan de Dios Gámez Mendívil, arquitecto, es quien sustituye a un Jesús Estrada Ferreiro que estaba totalmente desgastado en el sentido político, ya no tenía más cartas por jugar y lo fueron arrinconando, y si hubiera sido boxeo, bueno, pues su entrenador tiró la toalla, así de simple, y se habla de que fue a Estados Unidos, que se fue a vacunar, ya regresó, ya está totalmente sedita, bueno, todo lo que es este aparato que tiene Rubén Rocha Moya operando para salirse con la suya, para tener controlado todo el sistema de gobierno y política acá en Sinaloa. Hoy vamos a platicar de ello y para esto le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos de nuevo. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, en un día fue desaforado Jesús Estrada Ferreiro y fue puesto en su lugar Juan de Dios Gámez Mendívil, arquitecto, va a ser alcalde hasta el 31 de octubre de 2024, es ahijado de Rocha Moya, o sea, el gobernador, era el diputado suplente de su secretario particular, Feliciano Castro. Del 2007 al 2009, asistente de Coordinación General de Asesores y Políticas Públicas del Gobierno del Estado. 2009 a 2010 estuvo en la Secretaría de Desarrollo Técnico. Del 2018 al 2021, asesor del senador en ese entonces, Rubén Rocha Moya. Del 21 al 22, delegado de programas federales en Sinaloa. Podría ser también candidato a la alcaldía ahora que termine este periodo. Y pues, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues fue simple y sencillamente una jugada muy visible de lo que es todo el grupo que tiene Rubén Rocha Moya para operar. Es decir, el Congreso del Estado, la misma ACE, que adelantó, fíjese nada más, adelantó la contabilidad y la auditoría de 2019 al único ayuntamiento o municipio, fue al de Culiacán. ¿Cómo le hizo? Pues nadie sabe porque no ha presentado absolutamente nada más que eso y se lo presentó ahí a los diputados, que ellos fueron los que balconearon que ya había presentado estas cuentas públicas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que no tiene Rocha Moya ni el más mínimo sentido de lo que es pues esta responsabilidad bajo el gobierno del Estado, es decir, hace lo que quiere, mueve las cosas como las quiere y por supuesto esta falacia de no robar, no mentir y no traicionar es el gran espejismo que mueve Rubén Rocha Moya y todo el gobierno federal para decir
y hacer lo que les plazca. Se juntó primero con los líderes de los partidos antes de ir al Congreso para que apoyaran por unanimidad el desafuero. Es decir, el Congreso lo maneja a su antojo, la ley la maneja a su antojo, y siempre que se presenta ante el pueblo, pues se la lleva nada más mintiendo y sobre todo disfrazando todo esto que es los movimientos políticos de poder en una relación de pues yo no hago nada, igual que López Obrador. Martín, pues ¿termina la novela de Estrada Ferreiro o es un paso más? Porque llega Estrada Ferreiro después de que se fue a Estados Unidos y empieza a decir que bueno, que iba a inyectarse. Yo entendí que bueno, le dio miedo y puso a la esposa sí se inyectó, él no se inyectó y que ya regresó y pues amigos como siempre le preguntan que si estos terroristas los va a demandar. No, yo ya no sé quiénes son terroristas, ya desconoce al Estrada Ferreiro de hace unos cuantos días. No, pues ya está negociando de que no lo echen a la cárcel, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí las maneras, ya se pierde la forma, ¿no? Porque pues siempre el tema en política es fondo y forma. Y obviamente al impulsar un segmento de la sociedad la salida de Estrada Ferreiro, que bien se lo tenía merecido, aprovechan estos cotos de poder para endilgarnos ahora de alcalde a, pues hay que decirlo, ¿no? De esta manera, un advenedizo, ¿no? Obviamente... ¿Cómo le hizo el Congreso pues para...? Esa es la hijada del gobernador, ya lo confirmó, efectivamente, el propio gobernador. Ya se sabía que era su ahijado de bautizo. Pero el tema con y el secretario de su el tema es cómo lo hacen, pues decir, bajo qué criterios. No hubo nula transparencia, o sea, de nueva cuenta se avientan una marometa ahí que discursiva, sí, ¿no? Que rompe con todo completamente, todo el discurso de la transparencia, del no mentir, de hacer las cosas bien. Un gran cinismo. Porque pudieran haber puesto a cualquier otro, pues cualquier otra persona, hombre o mujer, tenía mucho más mérito. Y aquí pues lo que nos hace pensar que el único mérito que hasta ahora tiene Juan de Dios, pues es ser ahijado, ¿no? del gobernador. Entonces, pues como dijera Estrada Ferreiro, ¿de qué se trata, no? Y hay que decirlo, ¿no? Creo que el cinismo que maneja la 4T es una situación totalmente clara. Estamos pensando en otros gobiernos que pues era la violencia, era la corrupción y estamos espantados con otros gobiernos. Vemos que hay violencia, que hay corrupción como nunca, pero que ahora lo que sí nos está matando como país es el cinismo y esta maroma que se han dado las autoridades federales que impregnan a todos los estados, sobre todo morenistas, de que la decadencia en el sentido tanto moral como político es como la escuela que maneja Andrés Manuel López Obrador para que todos los demás cínicamente sigan sus pasos sin ningún tipo de empacho, ¿no? En este sentido. Es totalmente visible esta escuelita que tiene Morena, ¿no? Pues es que si ven que la cabeza, que es el presidente, pues un día dice, al día siguiente se desdice, o los mismos hechos lo desdicen, y ven que no sucede nada, pues ellos están tomando ese ejemplo. Aquí lo interesante es el control que tiene en el Congreso Rocha Moya, ¿no? No cambió absolutamente nada comparado a los otros gobernadores que seguían controlando el Congreso. Pues aquí es igual, quedó demostrado, ¿no? Como un desafuero fast track y como 39 de los 40 diputados, incluidos los que se suponía que eran aliados de Ferreiro, que eran los del PAS, también votan a favor por el desafuero. Entonces te das cuenta que hay un control férreo del Congreso a través del secretario del gobernador, que es Feliciano. Aquí la pregunta es, ¿serían gratis esos votos? No, ¿qué se habrá negociado? O sea, es lo que llama la atención, pues que semanas antes el líder del partido del PAS decía, yo estoy en contra de Ferreiro, o estoy a favor de Ferreiro, yo no estoy a favor del desafuero, obviamente emito la orden a mis diputados del partido que pues, tienen que votar en contra,
y curiosamente, ¿cómo votan a favor? O sea, 39 de 40. Ahora, se supone que es una sesión secreta y sale Feliciano a decir, fue unánime, 39 de 40, como diciendo, ahí te manda el mensaje también para el Paz, ¿no? De que ya te tengo controlado. Sí, ¿no? y es un mensaje también claro para la ciudadanía, claro. ¿no? Que quién manda y quién está con todo. Ahorita actualmente, pues obviamente es obvio que se controla el Congreso de parte del gobernador, es obvio que se controla la Fiscalía, ¿no? Es obvio que se controla el Poder Judicial, la auditoría y obviamente las alcaldías, o por lo menos las alcaldías más importantes del estado. Entonces, el gobernador ahorita tiene el poder absoluto. ¿En qué cambió? Nada. ¿En qué cambió todo eso? El discurso, en lo único que cambió, y eso yo creo que sí es algo de qué preocuparse, es que es un discurso totalmente llano, un discurso mediocre, un discurso que bajó de calidad en un sentido garrafal y en donde la mentira y la falsedad es, pues yo pan de todos los días. No, es que ya existía eso. No, sí, pero se fue a unos niveles ahora ya se quitaron, cínicos. No, cínicos. Pero o sea, todo eso ya existía. Pues ahora eso sí es cierto. Fuera máscaras, pues ahora. Sí, no, pero es lo que único ahora. Es que antes guardaban ciertas formas. No, pero oye, ahora ya se quitaron las máscaras. Es que bajo esas condiciones, dice el gobierno federal de la 4T, no, es que pues antes se escondían, ahora ya no nos escondemos. Y entonces igual. Ya no te escondes, pero estás haciendo del país un botín que va hacia dónde, hacia la ignorancia y la estupidez. Eso yo creo que es lo peor que puede pasar. Todos los de Morena, su discurso es de ignorancia y de estupidez. Tú puedes ver a un ex rector de una universidad como Rocha Moya hablar con esa situación de ignorancia. No, pues es que pues están haciendo mucho ruido, están exagerando, no es como esto, es como, dices, es un discurso totalmente vacío, ¿no? A eso me refiero. Pues vacío, no, más bien lleno de poder, ¿no? Porque las omisiones también generan actos de poder al final de cuentas. Cuando Rocha dice, pues es que yo no lo puse porque pues si es mi ahijado, pues yo no lo puse, lo puso el Congreso, ¿no? Entonces seguimos jugando al mismo juego de la simulación, seguimos jugando todo este tipo de situaciones del viejo régimen, o sea, es decir, el viejo régimen simplemente se ha renovado, pues, es decir, estamos cambió de color nada más, en otro régimen nada más porque seguimos siendo los mismos y es lo que siempre hemos insistido, pues seguimos siendo los mismos. ¿Por qué la oposición que existe hoy y que ya ni siquiera es oposición, sobre todo aquí en Sinaloa, por qué no logran conectar con la gente, pues, con la sociedad, con la ciudadanía, no con el pueblo? El pueblo es una palabra demagógica que se usa y que lo ha usurpado Andrés Manuel, decir, no, el pueblo, ¿no? El pueblo nació. No, la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Es ese sentido de pertenencia. Pues imagínate, tenemos a una Roxana Rubio en el PAN como oposición, que también llegó mediante actos de violencia a robarse la dirigencia y que, pues, que me disculpe, pero no sabe absolutamente nada Roxana, ¿no? A ver si no me mandan a levantar. Y el tema de en el PRI quién está, yo ya no sé quién está en el PRI de dirigente, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Cintia. Sí. Y en el PRD pues no sé quién está, un chiste, ¿no? Bueno, lamento lo que pasó con el muchacho pero me refiero a que como ya no existe nada de que no hay, una oposición, así es, no hay oposición, que hable de manera seria, que le hable a la sociedad de manera seria y congruente, pues entonces el poder ya se homogenizó en una sola cosa, representado ahorita por el jefe del Ejecutivo, y de ahí emanan todo, ¿no? De tal suerte que yo sí veo, como dice el título de este programa, que Culiacán, la alcaldía de Culiacán se convierte en una nueva secretaría del gobierno del estado, ¿no? Porque en este aspecto vayamos al Andrés Manuel y a todos estos del pasado. Cuando hicieron esta convención aquí en el edificio de rectoría, ¿no? Que Andrés Manuel se levanta encrespado y al lado tiene a Estrada Ferreiro. Hace años, ¿no? Pues sí, hace años, diciendo, no, es que todos estos que están acá son mandados por Millán, son millanistas, ¿no? O sea,
y todos los de abajo pues eran los que habían empezado el movimiento de Morena, ¿no? Y Estrada Ferreiro era el que era millanista y estaba arriba. Bueno, y ahora que mete Juan, que mete Rocha a Millán, que Rocha en ese entonces ni estaba allá arriba, ¿no? Ni estaba pensando, que mete Rocha al hijo de Millán. Al Codecid. O sea, ¿qué pensar? O sea, y Rocha, ¿qué va? No, pues, es que... Fueron los empresarios. Pues fueron los empresarios. O sea, ese pero, discurso tampoco inteligente, ¿no? O sea... Pues es que ya a quién quieren engañar, o sea, se engaña el que quiere ya, la verdad, o sea, más obvio no se puede ser, o sea, nos van a tirar, etcétera, etcétera, pero quisiera que nos desmintieran, o sea, quisiera que nos desmintieran, o sea, es ilógico pensar que no hay un control en el Congreso, es ilógico pensar que no hay un control en la Fiscalía. Hubiera estado mejor Rocha que hubiera dicho, pues sí es Meijado, lo propusimos para que se fuera a la alcaldía, porque sentimos que empatizamos, le va a ir bien. O sea, pero no, cuando dijo... Pues sí, Meijado, pues, pero no es pecado que sea Meijado. Pero fue el Congreso el que lo puso. Sí, no, es que... Pues se ve mal, ¿no? Pero es que eso es lo mismo que hace Andrés Manuel allá en el púlpito, ¿no? Cuando le preguntan que si las corcholatas o que si Bartlett o que... No, dice, no, pues es que el licenciado Bartlett es uno de los mejores. Mira, o sea, dices, yo voy a hablar sobre el tema del Congreso, porque pues ya estuve 3 años yo ahí como asesor y te puedo decir que lo conozco de las entrañas. El Congreso no ha dejado de ser una oficina de oficialidad de parte del gobernador. Hasta ahorita. Se pensaba que con los morenistas iba a haber un cambio. Está igualito o peor. Está igualito o peor. Si tú te metes a revisar las iniciativas del Congreso, la gran mayoría de iniciativas las manda un gobernador y casi todas son para pensiones adelantadas, ¿no? Y entonces que ni siquiera deberían considerarse como una iniciativa, sino un trámite administrativo. Yo quisiera que el ciudadano fuera un poquito más crítico, más analítico y se metiera a la página del Congreso y empezara a revisar las iniciativas y diputado por diputado. Y dijera, a ver, este diputado ya tiene ¿cuántos meses? ¿Cuántas iniciativas ha presentado? Pero no. Pero, no, o sea, ¿cuál ha sido mi beneficio por haber votado por estos señores? Y sobre todo para empezar a hacer entonces iniciativas ciudadanas, darle seguimiento y quitar, por ejemplo, esto que acaba de suceder, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo que el gobernador a través del Congreso ponga a un advenedizo. Queremos que se hagan otra vez. Si votamos por un alcalde, la ciudadanía tenemos que votar por el nuevo alcalde. ¿Por qué a través de los diputados? Y los diputados dicen, ¿y por qué no se hace una consulta, ¿no? con tanto la exactamente promoviendo? Entonces, mientras pues en la ciudadanía vamos a seguir tragando lo que nos impongan, ¿no? Y pues vamos para atrás. Ahorita este señor ya llegó a deshacer todo lo que Ferreiro había hecho. Algunas cosas, por cierto, las hizo bien Ferreiro, ¿no? Como el darle prioridad al peatón. A este señor ya dijo, no, pues vamos a abrir calles otra vez para los carros, ¿no? Es que llega populismo por todos lados, llega en un transporte público. Queda bien, pues, queda bien. Dice, bueno, es que ahora sí yo estoy con el pueblo. Tan desgastada esa palabra. Pues vamos a exigir que haya un Zapata Panteón ahí afuera para que lo mueva, ¿no? Ya. Pues sí. Ahí va a estar estacionado, Javier, donde ponía la Suburban de Ferreiro. Para ese ratito, ¿no? Sí, pues. Qué incongruente a de Juan de Dios, ¿no? O sea, no, y es que eso va a ser. O sea, yo no veo a este señor viajando en transporte público todos los días. Para empezar, el transporte público aquí es muy deficiente. ¿no? Entonces, imagínate en ese aspecto esto. Lo que sí, Martín, es que deja claro Rubén Rocha Moya que este bastión que es el gobierno de Sinaloa, pues en él caben todas las formas que él entendió trabajando en todos estos gobiernos priistas, ¿no? Pues ya, o sea, ayer cumplió 73 años, ¿no? Algo así. Pues yo creo que sí, o sea, tiene todo este bagaje ideológico y al final de cuentas... El priista que todos llevamos dentro, decía. Porque además él ha demostrado, como lo ha demostrado también Feliciano y otros de la 4T en Sinaloa, un pragmatismo ultranza en el que me funciona o no me funciona, o sea, la mayor muestra y ya estaba la señal dada desde la campaña con la Alianza del Paz, ¿no? Y tan pragmático es que luego primero corre a Cuen y luego como lo necesita, pues van y se echan un café, ¿no? No hay nada que no arregle un buen café en Casa María, ¿no? Entonces,
pues es eso, o sea, ese es el pragmatismo del PRI de viejo cuño, ¿no? Pero, pues, digamos que el continuum, y yo creo que siempre lo he dicho en este espacio, ¿no? El continuum en el ejercicio del poder en México sigue siendo el mismo. Por ejemplo, cuando platicábamos el tema de Durango, pues era el PRI contra el PRI, pues en Durango, ¿no? Pues no perdió Vitela, o sea, o ganó el PRI, o sea, al final de cuentas era lo mismo. Hubiera ganado Vitela de Morena, pues iba a ser el PRI la continuación del PRI. No ha logrado, Morena tenía la oportunidad de oro en el 2018 de hacer algo de la política de manera diferente, pero como en este país la única escuela, y como lo dijera el escritor Fernando Vallejo, la única escuela de rateros es el PRI, pues es la escuela que vamos a aprender, es la única universidad que existe de la política mexicana, desgraciadamente. En este caso, abonando un poco al comentario de Martín, bueno, la siguiente, digamos, materia, pues sería el cinismo y la ignorancia, ¿no? Que esas son las nuevas materias que tendría. Es donde encuentran su campo fértil ellos, ¿no? Sí. Eso, ahí, por eso se enfocan mucho en como asignatura, yo creo que es en donde están depositándole todo para poder crear un nuevo gobierno basado en eso, en la ignorancia y en la mentira, ¿no? Y eso yo creo que es lo que realmente lastima, quizás no a todos, como ahorita dicen, no, pues que es que algunos van a tirar contra, sí, en unos años van a decir, y acuérdense, cuando sus hijos les pregunten, oye papá, ¿y esos viejitos mentirosos tú les creías? Sí. No eran otros tiempos. ¿Y qué te van a decir? ¿Y por qué no le tiraban cuando estaba AMLO o cuando estaba? O sea, es un comentario. Yo sí le pidiera al gobernador Rubén Rocha más seriedad, porque no maneja, por ejemplo, el caso de Luis Enrique Ramírez. Eso era lo que iba a mí sí me molestó mucho el tema que primero dije yo, pues está bien, ¿no? En las próximas horas cae, lo dijo en la mañanera. Entonces nada más lo dijo para estar quedando bien con nosotros, con el gremio, que nos dolió el asesinato de nuestro colega Luis Enrique Ramírez. Y yo dije, bueno, va, que los detengan, ¿no? Que no sean chivos expiatorios, que sean la gente que fue. Pero luego llegó el 7 de junio, sí, ya lo vamos a detener. Y que ahorita esté diciendo el gobernador, no, pues es que al parecer se fugaron porque los alertaron y todo, pero pues sí, el que estuvo hablando todo el tiempo fue él. O sea, fue él. Y eso es lo que yo te digo. Entonces, que es el más congruencia, señor gobernador, con ese tipo de temas. Pues si a usted le urgía, si ya estaban, pues primero hubiera trabajado. Incluso hasta ahorita le puedo dar la razón a Sara Bruna, la fiscal, a que ella siempre trató de quedarse callada, aguantando los guamazos, porque para eso se les eligió, pues para aguantar la presión y los guamazos de tanto mediáticos como de la sociedad que exigen resultados, ¿no? Porque para eso están ahí, pues, ¿no? Entonces, pues ella sí fue más cauta, pues, al final de cuentas. Pero entonces, más seriedad en este tipo de temas que exigen. Yo lo que sí, pues está bien, ya le solucionaron a las viudas, qué bueno, a los policías, también qué bueno, que dejaron de cobrar los 20 pesos del parque, qué bueno, pero bueno, entonces hay que seguir manteniendo la lupa. Y que sí, que no, viene mucha obra pública para Culiacán, pues hay que vigilarla, cómo se dan las licitaciones, ¿no? Sí, pero en el caso de Luis Enrique, es lo que yo comentaba, el discurso tan mediocre, tan poco fértil de ideas, tan bajo, y en algunas situaciones, la verdad, miserable, en el sentido, oye, pues era una vida, ¿no? O sea, el que estés jugando con la vida de alguien, pues eso es ser miserable, ¿no? Y a todos los periodistas... Que no se ponen de acuerdo ni siquiera los dos gobiernos, ¿no? Federal y estatal. Allá en el federal dicen, ya tenemos presos a 2, y acá los desmienten. No, es que se equivocó el presidente y la secretaria, no hay nadie preso. Pero de una manera tan cínica y tan poco inteligente, ¿no? O sea, puedo decir lo que sea y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No puedes decir algo de un periodista que lo acaban de asesinar y todos los periodistas frente a él. Y estos periodistas no me van a decir nada, no van a sacar absolutamente nada, no me van a cuestionar. O sea, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por supuesto, pues la culpa no es del gringo, sino el que lo vuelve compadre. Viene el 2024 y yo siento que obviamente no veo una oposición, por lo menos no veo una oposición clara.
La gente sigue votando por Morena en los estados en donde gobernaban los otros partidos. A lo mejor dicen es que ya estoy harto del PRI y del PAN. Lo que no ha entendido la gente es que pues ya Morena está demostrando que es igual o peor. Aquí lo que veo yo es que la misma sociedad va a empezar a organizarse poco a poco, no sé si para el 2024, pero sí en la que sigue. Y va a ser la misma sociedad que saque, así como le hartó al PRI, así como le hartó al PAN sus 12 años de gobierno federal, va a sacar a Morena porque ya va a haber una experiencia de gobiernos de Morena. Por supuesto. El detalle es qué tanto le van a permitir a la sociedad hacer eso. Porque a eso va. Porque ya se está adueñando de todo. Oye, el Poder INE judicial de ahorita, todo. Nomás le falta el INE. y hacia allá va, ¿no? Nomás le falta el INE. Si no se adueña del INE de aquí al 2024. No le alcanza, ¿no? Para el 24 No, no le alcanza. la oportunidad de la sociedad es el 2024, ¿no? Pero 2024. en ese esquema vemos que pues tiene todo amarrado, ¿no? Todo amarrado. Está amarrando todo. Esto del INE, bueno, si no lo tumbo, lo desacredito, ¿no? O sea, no sirve para nada, son una bola de ratas y todo. Y ahí va todo este ejército de fieles a este AMLO que siempre le dan toda esa popularidad según él. En este aspecto, regresando al tema de Luis Enrique y toda esta mentira tras mentira que ha dado tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, se da este mecanismo de protección y ahora hay una nueva forma, según de organizarse, de los periodistas, pero pues vemos que está totalmente inmerso en el sistema. Sí, y yo siempre lo he dicho, la mejor protección que nos pueden dar el Estado en su conjunto hacia el ejercicio del periodismo, Como punto final. pues es respetar, ¿no? Es respetar la libre opinión y no siempre como la escuela del PRI enseñó, ¿no? Aquel famoso dicho de no pago para que me peguen, ¿no? Dicho por Echeverría, ¿o quién fue el que lo dijo? No me acuerdo. Sí, no, López Portillo. López Portillo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Del garrote o la zanahoria, ¿no? Entonces es el tema de no coaccionar y permitir la libertad de expresión, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque pues es parte de la democracia. Y por otro lado, pues pueden crear los mecanismos de protección que quieran, pero al final de cuentas, yo no soy tan efusivo para decir que eso nos va a ayudar a nosotros. Lo único que nos va a ayudar a nosotros es que al final de cuentas lo que reine sea la tolerancia, ¿no? Porque la tolerancia nos va a impedir que cualquier persona pues, nos quiera matar por lo que escribamos, por lo que publicamos, por lo que decimos. El movimiento feminista, sobre todo estas gentes que andan buscando a los desaparecidos, las madres y todo eso, todo la agrupan en la Secretaría de la Mujer y ya tienen control total y ponen al frente a una persona, un personaje que sabemos que ha estado dentro del sistema durante muchísimo tiempo, como es Tere Guerra. En este aspecto, ¿qué deja el regreso de Estrada Ferreiro? ¿Cómo termina todo esto? ¿O es simple y sencillamente va a haber otro episodio? ¿Tú cómo cerrarías? Yo creo que a Estrada todavía va a continuar su proceso. O sea, a Estrada lo quieren en la cárcel. Así lo veo yo. Estamos regresando a los tiempos oscuros del empoderamiento de una sola persona. En este caso, el gobernador a nivel federal del presidente. Entonces, ¿qué nos dejó de enseñanza esos tiempos a nuestros ciudadanos? Coacción, privaciones de libertad, control de la libertad de expresión. Entonces, estamos regresándonos al PRI de los 70s. Así lo veo yo. Estamos llegando al final de este programa. Pues sí, estamos regresando al PRI de los 70s, pero al peor PRI de los 70s, porque, bueno, hubo un PRI que levantó hospitales, hizo carreteras, hizo presas, hizo de todo, pero el PRI de ahora lo único que hace es mentir y engañar. Eso lo dice Rocha y en todas las semaneras, y Andrés Manuel en todas las mañaneras. De mañaneras y semaneras está llena esta vida. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.